Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Qué grato momento este de poder compartir con ustedes, con tantas personas a lo largo y ancho del territorio nacional que ven este programa Conexión Vital, tanto el programa en directo de 5 a 6 de la tarde, como el programa en repetición a las 12 de la noche. Es incalculable el número de televidentes que gracias a Dios podemos tener como amigos y que a esta hora nos permiten ingresar a la intimidad de su hogar, a una parte de ustedes, y esa parte de ustedes sumada realmente para nosotros es algo muy grande y maravilloso, poder contar con tantos amigos fuera del país también, que gracias a la señal de Telecafé en internet pueden ver el programa por medio de www.telecafé.gov.co. Es la nueva dirección ahora para ustedes ingresar en cualquier parte del mundo para que les comenten a sus familiares y a sus amigos donde se encuentren, que las 24 horas del día el canal está disponible en internet y que, por ejemplo, este programa lo pueden ver en muchos países. Y mil gracias a todas las personas también que de afuera nos reportan su sintonía y nos hacen llegar también las preguntas que obviamente o el doctor Jorge Enrique Rojas contesta por el programa, o esas preguntas nos sirven también para tener los invitados especialistas en los temas que más están requiriendo ustedes. Así es que bienvenidos a Conexión Vital hoy desde Manizales, y vamos a tener un tema supremamente importante, vital. El doctor Jorge Enrique Rojas insiste mucho en que las facultades de medicina no enseñan a alimentarse, no enseñan nutrición, o al menos muy tangencialmente, y eso lo evidencia uno en las consultas con los facultativos, con los médicos, que regularmente, dependiendo de las enfermedades o a todas las enfermedades, la alimentación para ellos realmente no tiene mucha importancia. De pronto, los que sí se han dedicado a estudiar mucho el proceso de los diferentes alimentos en el comportamiento de las enfermedades son los llamados bioenergéticos, los médicos alternativos o los médicos naturistas. Ellos sí han tomado muy en serio el tema de la alimentación, el tema de la dietética o el tema de la nutrición más bien, en el comportamiento y en el manejo de las enfermedades. Pues tanta insistencia del doctor Jorge Enrique Rojas en tantos años, me atrevería yo a asegurar que el programa número 1 en Colombia que empezó a hablar de esto hace mucho tiempo en televisión fue Conexión Vital, y en radio ya lo habíamos hecho pues años anteriores con muchos invitados y con el doctor Jorge Enrique Rojas también, tocando el tema de los alimentos. Pues hoy no tengo un médico en el programa, lo voy a presentar después de la píldora de optimismo. Simplemente les voy a decir de quién se trata. No es un médico, pero sí es una persona que por convicción se alimenta diferente a la gran mayoría de los colombianos, por no decir que es un vegetariano, bueno, ya lo dije, y que además por esa convicción él ha estudiado desde hace muchos años el proceso de los alimentos de acuerdo a las enfermedades, tanto que es un maestro chef de alimentación sana. Lo presentaré después para que ustedes tengan muy pendientes, porque vamos a tocar el tema de la alimentación de acuerdo a las enfermedades. ¿Es la alimentación igual para las personas? Bueno, aunque esto no nos gusta utilizarlo mucho porque es como ponerle una etiqueta a usted dependiendo de la enfermedad que tiene, pero ese es el mecanismo y ese es el medio. Las personas que son diabéticas, ¿qué alimentación pueden tener? Es igual para los artríticos, es igual para unas personas que tienen problemas de rinitis, para los niños hiperactivos, vamos a tocar el tema de los niños también. Todo esto en lo que nos alcance de tiempo en el programa hoy de Conexión Vital, así es que ustedes son bienvenidos. Vamos a estos comerciales, la píldora de optimismo, y regresamos con este tema tan importante. Si nos queda algo de tiempo hacia el final del programa, sacaremos llamadas por la línea gratis, pero mientras tanto haré las preguntas tratando de interpretar lo que nos llega por correo, las cartas que recibimos y lo que realmente ustedes
anhelan saber de la alimentación de acuerdo a su dolencia o a su enfermedad, a su patología más bien. Vamos a esta píldora de optimismo y ya regresamos en directo desde Manizales, Conexión Vital. Ayunar no es solamente dejar de comer. Se puede ayunar haciendo un alto en el camino con relación a un comportamiento, a un vicio o a un pensamiento constante. Por ejemplo, ayunar de juzgar a otros. De esa manera descubres a Dios que vive en ellos. Entonces, ayuna de palabras hirientes, llénate de frases sanadoras. Ayuna de descontento, pero llénate de gratitud. Ayuna de enojos, llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo, pero llénate de esperanza. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte, llénate de aprecio por la maravilla que es la vida. Ayuna de las presiones, llénate de una oración constante. Ayuna de amargura, pero llénate de perdón. Ayuna de darte importancia a ti mismo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de ansiedad sobre las cosas y llénate de fe en Dios. Ayuna de desaliento, pero llénate de entusiasmo. Ayuna de mentiras y llénate de verdades. Ayuna de todo lo que te separa de Dios y llénate de todo lo que te acerque al Creador. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. La cámara hiperbárica es un vacío en oxígeno que se aplica en este dispositivo, como ven en la imagen, para enfermedades de deficiencia de oxigenación, enfermedades respiratorias, en procesos de demencia senil, de Alzheimer, de osteoartritis, fibromialgia, de traumas y politraumatismos, lesiones de hígado. Es un complemento postquirúrgico muy importante, y úlceras varicosas y diabetes. Ustedes pueden tener mayores informes con el doctor César Augusto Patiño en Pereira en el teléfono 335-3663. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Muy bien, Lorenzo. Bueno, nuestro invitado es José Fernando Giraldo. Él es naturópata y terapeuta bioenergético, además chef y una persona experta en reflexología. Desde que lo conozco hace más de 20 años, José Fernando es vegetariano. Su familia, su mamá, hasta que murió de edad avanzada, era vegetariana. Entiendo que sus tías también,
y su núcleo familiar más cercano. Ya lo hemos tenido aquí en el programa anteriormente, también hablando de alimentación. Aquí una vez con la cocina que tenemos aquí en Telecafé también se hicieron varias recetas de comida sana, de comida natural, para demostrarles a ustedes que con elementos naturales se puede reemplazar, por ejemplo, la proteína de la carne, que es tan discutida siempre, que hay alrededor del consumo de la carne de procedencia animal, pues muchas opiniones, muchos comentarios, y será tema que difícilmente la gente o todos nos pongamos de acuerdo. En fin, cada vez es más importante recurrir a una alimentación más equilibrada, más balanceada, más a tono con el ritmo de la vida, con el ritmo de la naturaleza, y aquellos paradigmas de cierto tipo de alimentación que nuestras madres, que nuestros abuelos nos legaron, pues está quedando muy atrás por la época en que vivimos, también por el agite, la polución, la contaminación y todo. Lo ha dicho mucho el doctor Jorge Enrique Rojas, que no es lo mismo hoy, cuando hay tanta polución, cuando hay tanto agroquímico, cuando nuestro campesino de pronto no tenía los hábitos de antes, que madrugaba a las 4 de la mañana y no había tanta polución. Además, entonces el efecto de ciertos alimentos muy tradicionales pues no es el mismo hoy en día, y es más más poco saludable más bien, y entonces causa muchos problemas de salud. Las mezclas que acostumbramos a hacer tradicionales en cada región de Colombia muchas veces no son las más aconsejadas, no son las mejores para mantener un buen equilibrio en la salud. Y desde luego, cada enfermedad requiere de ciertas sustancias para mejorar el proceso, y si esas sustancias no se suministran o se suministran otras sustancias que entorpecen el proceso de sanación o de curación y causan daño, y eso lo hacen los alimentos, o para bien o para mal. José Fernando, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Iván. Muchas gracias por invitarme al programa, y es realmente cierto. Yo quiero como empezar un poquito la disertación diciendo dos palabras. Quien no piensa para comer, después tendrá que pensar por qué comió. O sea, si yo no le coloco al plato que voy a ingerir, no le coloco la razón, yo como simplemente por apetito, luego voy a decir, bueno, pues yo por qué me comí eso, porque se siente inmediatamente los efectos. Por eso la alimentación vegetariana, la persona más o menos a las 2 horas después de la ingesta, dice, tengo apetito, porque hay una mayor digestibilidad, o sea, se digiere rápidamente, contrario a cuando uno muchas veces consume una bandeja de paisa, que son las 6 de la tarde, uno la ingirió más o menos a la 1 de la tarde, y a las 6 de la tarde todavía siente la pesadez estomacal, y es debido a eso, porque son de más difícil digestión, debido a que hay mucho exceso de proteína, mucho exceso de grasas, mucho exceso de carbohidratos. Bien lo ha dicho el doctor Jorge Enrique Rojas, que la bandeja paisa es una bomba, y en realidad lo es, porque tiene muchos excesos y hay muy poca carencia. Entonces la alimentación desempeña un papel fundamental y crucial, bien sea en la recuperación de la enfermedad o en la exacerbación de la misma. Lo pude evidenciar, y pues uno debe sacar experiencias de todo en la vida. Yo tuve hace poco, que lo relatábamos aquí, una experiencia primera en mi vida de hospitalización, y fui muy minucioso en todo el proceso que estaba llevando. Me fijé mucho en la alimentación, a ver cuál era la alimentación realmente que me daban en la clínica, y en cierta noche que fue el doctor Jorge Enrique Rojas a visitarme, le tenía 2 vasos de plástico llenos de tubitos de azúcar, y él ha dicho aquí, para uno recuperarse de alguna enfermedad, el azúcar es un veneno, no se puede consumir azúcar, y uno toma conciencia de las cosas, y por eso nosotros insistimos tanto en este programa. El azúcar, la sal, la carne, cuando está uno en proceso de recuperación o está próximo a una cirugía, pues es fatal por la pesadez que usted decía ahora también. Y fui muy analítico en todo ese proceso, y la verdad es que en los centros de salud, en los hospitales, no hay conciencia de parte del médico en la alimentación del paciente, dependiendo de la enfermedad. Ahora sí, lo que más nos interesa que ustedes se puedan dar cuenta ahora es el tipo de alimentación dependiendo de las enfermedades. Son muchas las enfermedades. Digamos, Fernando, que vamos a tocar como las más
generalizadas. Los procesos, por ejemplo, de artritis, de artrosis, ¿qué tipo de alimentación merece que la persona consuma o aumente y qué tipos de alimentos definitivamente en esos procesos hay que desechar? Definitivamente, don Iván, para más o menos todo el plato de enfermedades que existen, hay también unos alimentos que serían regla de 3, que se deben evitar en cualquier patología, en cualquier enfermedad. Entonces hablamos primeramente sobre las grasas saturadas. Las grasas saturadas pues afectan muchísimo, digamos, los vasos, los sistema cardiovascular, para expresarlo de otra manera, y esto obstruye muchísimo la circulación sanguínea y la nutrición a través de la circulación de la sangre. Entonces, grasas saturadas, pues definitivamente en cualquier enfermedad deberían ser evitadas a lo máximo, y máximo las grasas de origen animal. Entonces, cuando el médico, por ejemplo, no le prohíbe al paciente el cerdo, dice, no, es que el médico no me prohibió el cerdo, entonces lo puedo consumir. La gente lastimosamente consume el cerdo, pero no saben los estragos que están haciendo a su salud. Es imprescindible entonces hacer unos cambios. Si yo quiero tener una salud al orden del día, pues también debo hacer unos cambios drásticos en mi alimentación. Yo no puedo seguir lo mismo con lo mismo, hay que hacer esos cambios y son fundamentales. Entonces hablemos específicamente de los pacientes que tienen artritis. Sí. Primero se debe evitar en ellos la sal, porque afecta directamente los riñones. Todos sabemos que los riñones son el filtro de nuestro organismo. Si los riñones no tienen una buena función de eliminación, en el caso de los oxalatos, del ácido úrico, entonces la sal afecta muchísimo más a estos pacientes. Esos oxalatos, esas sales, se acumulan en las articulaciones. Entonces la sal debería ser restringida al máximo en los pacientes con artritis. 2. Los alimentos ricos en oxalatos, por ejemplo, las espinacas y las remolachas. Estos alimentos, a pesar de que son naturales, contienen demasiados oxalatos que no van a permitir que sean eliminados y se van a concentrar en las articulaciones. Tercero, las espinacas y la remolacha. Remolachas, contraindicados para personas que pacientes artríticos, y son naturales. Y claro. Otra recomendación, las proteínas de origen animal, especialmente las carnes rojas. Las carnes rojas contienen demasiado ácido úrico, mucha purina, y ahí tenemos el inconveniente entonces que se están acumulando. Ahora, algo bien importante es que las articulaciones están ligadas con los músculos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una artritis, no se extrañe si no cambia su alimentación que termine con fibromialgia también. ¿Por qué? Porque el hueso está recubierto precisamente de músculo, y ahí el músculo se alimenta también de ese mismo, se acumula el ácido úrico en igual medida. Imprescindible entonces. Los enlatados, las bebidas artificiales deben ser retiradas de la alimentación. Los azúcares refinados 100%, sacarlos al máximo de este tipo de pacientes, porque no van a permitir que él se recupere, para que no tenga que ingerir tantos, digamos, como analgésicos de síntesis química. Bueno, ese es brevemente el panorama de los alimentos que están contraindicados, por así decirlo, para los pacientes que tienen procesos artríticos. Ahora, ¿qué pueden consumir? ¿A qué le deben aumentar la dosis, por así decirlo, y qué alimentos nuevos podría incorporar uno en la dieta? Muy importante también, don Iván, antes de mencionar, hay una fruta que es muy rica en grasa saturada y nosotros no creemos, y es el coco. Entonces el coco también es una grasa saturada que debería ser retirada, a pesar de que supuestamente es natural. Sí, es claro. Es importantísimo que los pacientes con artritis consuman mucha agua para mantener el sistema urinario en óptimas condiciones. Es imprescindible también que consuman alimentos ricos en cromo. Los alimentos ricos en cromo tenemos la levadura de cerveza y el germen de trigo. Estos derivados, en este caso, por ejemplo, la levadura de cerveza es un derivado de la cebada, es muy rica en cromo, y el cromo ayuda muchísimo también. Estoy hablando un poquitico de diabetes, pero pues adelantando, en el paciente artrítico debemos consumir la sandía, la fresa y preferir los granos verdes a los granos secos. Es decir, si yo consumo frijol todos los viernes, entonces debo hacer una variante y hacer frijol verde. Ese frijol verde es mucho más digestivo y es menos rico en cantidad de albúmenas, de proteínas, y por ende va a ser de mayor provecho para un paciente artrítico. Bueno, las frutas, usted ya mencionó la fresa. La fresa muy buena es excelente para el paciente artrítico. ¿Qué otra? La levadura de cerveza, pues como complemento alimenticio. Sí. La sandía, la manzana también ayuda demasiado a los pacientes que tienen artritis. Y por ejemplo, hacer una mezcla de fresa con polen
Es increíble, el paciente desayuna más o menos, por decir algo, durante unos 20 días, desayuna fresas con polen y eso le va a dar una mejoría bien sustancial. Hay una receta, ahora me acuerdo que usted habla de esto en uno de los libros de Albert Ronald Morales. De frutoterapia. De frutoterapia, que es una cura con fresas, como media libra diaria, y polen. Y polen, sí señor. Exactamente, durante 15 o 20 días, dice él y se atreve a decirlo, que es la cura para la artritis. Obviamente, pues guardando pues las reservas correspondientes, pero sí vale la pena que intentaran las personas que tienen los problemas de hacer este tipo de ensayo. Nada van a perder y podría recuperarse, podría o ser menos traumático el proceso de su enfermedad, que en etapas avanzadas es discapacitante indiscutiblemente. Bueno, pasemos a un tipo de dolencia o problema o patología muy general, que son los problemas gástricos, los problemas digestivos. Eso definitivamente, don Iván, es un pan de todos los días. Las personas manifiestan muchísimos problemas digestivos, pero digamos como uno de los más fuertes es la gastritis. La gastritis, la acidez, enfermedad ácido péptica es común 100%. Tiene mucho que ver el estado emocional. En un proceso gástrico hay que primero indagar el estado emocional de la persona, como el estrés, la ansiedad, la angustia, pues también desencadenan muchísimo estos inconvenientes. Ahora, en la alimentación es importantísimo que las personas se abstengan de los alimentos enlatados. Los enlatados definitivamente tienen muchísima injerencia en este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque los enlatados tienen grandes cantidades de preservativos, de saborizantes, de sustancias químicas, para que ellos se conserven, y máximo, por ejemplo, los que son importados. Esos sí que son bien dañinos, porque como son importados, durante el trayecto que se demoran para llegar acá, el tiempo que está en la distribuidora mayorista, el tiempo que están en el anaquel del supermercado, el tiempo que yo lo tengo en casa, entonces todos esos preservativos se condensan, o sea, se van a ser más presentes en ese tipo de alimento. Y como yo lo ingiero en una enfermedad ácido péptica, va a ser mucho más evidente el efecto que se hace. Importantísimo también en las personas que tienen problemas gástricos, hay alimentos que no convienen y que son naturales. Uno de ellos, por ejemplo, es el pepino. La mayoría de personas que tengan problemas de gastritis, de colon inflamado, el pepino, no a todos, pero en su gran mayoría les sienta muy mal. La coliflor también, la brócoli también inflama muchísimo el colon. Entonces vemos como cada cuerpo es un universo diferente. Entonces yo observo, si hay una reacción desfavorable ante un alimento así sea natural, entonces yo me abstengo de consumirlo. Y es importantísimo buscar los que yo noto que caen muy bien a mi organismo, y esos pues los voy a tolerar mucho más fácil. Bueno, ya seguimos ahora en un instante con este tema, y pues no hemos abandonado el tema de la gastritis y de los problemas digestivos, porque hay alimentos que sí caen muy bien, y eso es lo que vamos a tratar también después de estos mensajes tan importantes. Partimos el programa en dos, ya regresamos en un instante desde Manizales en directo, Conexión Vital. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema, un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema, en la noche un buen lavado y aplicar la crema, un gran despigmentante.
Esta es Colombia, y este, el territorio del paisaje cultural cafetero. El café, sin duda alguna, es un producto especial, cuya calidad depende de numerosos factores. Para disfrutar de una buena taza de café, se deben tener en cuenta temas tan complejos y variados que van desde su cultivo y su entorno hasta los procesos de post-cosecha. Explorar la zona cafetera nos lleva a descubrir inmensas riquezas de las cuales algunos de nosotros nos sentimos ajenos, y aquellos que la han habitado y continúan por fortuna habitándola, como las comunidades campesinas, tienen su historia marcada por el café. El día del campesino cafetero se inicia muy temprano y es una dura jornada la que tiene que soportar, pues parte de ella la define el clima. Llueva o haga sol, el compromiso con la tierra y con su familia permanece intacto. La mayoría de estos trabajadores saben muy bien que ningún producto agrícola tiene tanta importancia para la economía nacional, regional, local y propia como el café. Por otra parte, la integración de los procesos de producción y comercialización de café han logrado que la producción cafetera sea cada día más fuerte y reconocida en el mercado internacional del grano. Es imposible apreciar la calidad del café sin hacer un justo reconocimiento al duro trabajo del gremio cafetero, pues gracias a ellos, hoy el mundo sabe que existe una región y un país de donde sale la bebida más suave del mundo, el eje cafetero de Colombia. El reconocimiento internacional del café colombiano solo seguirá siendo posible si estamos conscientes en todo momento del origen del café. De esta manera, premiaremos el esfuerzo y el trabajo de millones de colombianos y entenderemos cuál es el efecto tangible en términos de impacto social de la bebida que consumimos cada día. El café ha representado por décadas el mayor renglón económico de este país, de este sector del país, y gracias a él, al constante trabajo que miles de hombres y mujeres realizan a diario, hoy el mundo sabe que somos los productores de café más suave del mundo y que este territorio es hoy patrimonio de la humanidad. Bueno, seguimos entonces con el programa y el tema de los alimentos con relación al tipo de patología o enfermedades. Hay muchos procesos de cáncer, o mejor, hay muchos tipos de cáncer, muchas formas de cáncer que se presentan, y cada vez queda uno más aterrado que familiares o amigos aparecen con algún tipo de cáncer. Y hemos hablado aquí con expertos oncólogos por qué en la época de la modernidad que vivimos hoy, cada vez nota uno que hay más avance de esta enfermedad en diferentes partes, en diferentes zonas, porque se presenta en cualquier parte. En términos generales, y sin desmenuzar el cáncer de aquí, de allá o de más abajo, la persona que está atravesando por un proceso de cáncer, ¿qué debe consumir y qué definitivamente no debe consumir? Si la persona se quiere, digamos, mejorar del cáncer, en lo posible hasta curar, sería muy interesante que tomara conciencia de que debe volverse vegetariano. Eso es fundamental. La persona debe retirar el dulce en todas sus presentaciones. Hablamos del azúcar, de la panela, inclusive la miel de abeja. Hasta el dulce más natural. Hasta el dulce más natural, que es la miel de abeja, porque es que las células cancerosas, el alimento de ellas es el dulce. Entonces debe ser retirado de la alimentación de un paciente que tenga pues este proceso de cáncer. Y muy importante, una alimentación 70% cruda. Debe ser mucha fruta, mucha verdura y muy poco cocido. Bueno, pues no es la intención sacar llamadas ya, pero no quiero ser descortés con una persona que está en la línea. En el máster, por favor, no sacamos más llamadas hasta que avancemos un poco más en el tema, que da para mucho, desde luego, porque es muy extenso. Pero vamos con esta llamada entonces. ¿Quién está en la línea? María. Cenelia Morales, de acá de Pereira. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, los felicito por el programa, muy interesante para todos nosotros.
para aprender a alimentarnos bien. Son programas verdaderamente que ojalá todos los días y todos los médicos, como dice Iván, nos instruyeran en esto, ¿verdad? Verdaderamente los felicito. Gracias. Bueno, necesito preguntarle a Mari, es el que está hablando. José Fernando. José Fernando. Yo sufro de colon irritable y también gastritis, y necesitaba saber, porque tú estás hablando de que los alimentos que no puedo pues consumir, pero también necesito una preguntita, a ver con qué alimentos puedo alimentarme de esta enfermedad que tengo. Y yo consumo mucho la soya, yo la hago, si es beneficioso tomar la soya también. Buenas tardes y muy queridos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, María. Hizo usted la pregunta que debía haber hecho al comenzar esta parte del programa. Quedamos en los problemas de gastritis. Muy bien. Las personas que tienen este proceso de síndrome, se llama síndrome de colon irritable, por lo regular son personas que tienen el sistema nervioso muy alterado. O sea, el 70% de estos pacientes son muy estresados, muy ansiosos, muy acelerados. Entonces el colon es un órgano 100% emocional. Es importantísimo ese aspecto. Y segundo, vuelvo a reiterar los alimentos que son como perjudiciales. Tenemos la brócoli, porque es muy rica en azufre, y entonces ese azufre es combustible y va a producir muchos gases. Miren cómo la lógica nos lleva, ¿no? Claro. Entonces el azufre. La coliflor es pariente. Hay que conocer la naturaleza también de los vegetales y hasta de las frutas para 100%. Poder saber qué efecto hace y si podemos o no podemos de acuerdo al proceso de la enfermedad. Exacto. Entonces, a un paciente que tenga colon irritable, entonces brócoli, del pepino también es un poco pesado, la coliflor, que es prima hermana de la brócoli. En algunos pacientes el banano no les es conveniente. Hay personas que les puede sentar bien, pero si mi organismo lo rechaza, pues no lo debería ingerir. Y es importantísimo aquí en pacientes con colon irritable buscar una fibra que sea de un origen muy natural, para que la fibra se encargue de que haya una buena digestión, y de esa manera pues el colon no se va a alterar. Y buscar algunas plantas que sean, digamos, sedantes naturales, como la valeriana, el toronjil, la pasiflora, el tilo, que ayudan muchísimo a relajar la persona y el colon también se relaja. Es un problema emocional. Y bueno, y las frutas que sí puede, los alimentos que sí puede consumir una persona que tenga gastritis y que tenga esos problemas de colon, entre otras cosas, debe eliminar el estreñimiento. Y eso para todas las enfermedades. Para todas las enfermedades, sí. Las frutas pues más aconsejadas para un paciente son las que tengan una fibra, que tengan bastante celulosa. Por ejemplo, tenemos la pitaya, es excelente. Tenemos el melón, que a pesar de que no contiene tanta fruta, pero es una fruta no tiene tanta fibra, pero es una fruta muy digestiva. La sandía, porque contiene demasiados jugos. El mango es excelente. La guanábana es excelente, no solo para eso, sino para el cáncer. Está comprobado que la guanábana es la fruta anticancerígena por excelencia. Bueno, otro tipo de alimentos ya convencionales, que no sean frutas y verduras, que las personas pueden consumir o pueden incrementar su ingesta. Los germinados. Bueno, aquí llegamos a un punto ¿y eso qué es? Porque no es un alimento convencional. Exacto, los germinados es un alimento no tan convencional, pero es excelente alternativa. Por ejemplo, perdóneme, pero para todo. Para todo, excelente, eso es indiscutible. Para todo. Cuando, por ejemplo, uno remoja las arvejas o las lentejas y se le olvidó que había puesto a remojar lentejas, entonces las personas cometen el error, como se brotaron, las botan. Esto se brotó, esto se brotó, lo voy a botar. No, ahí es donde están digamos, 4 veces los poderes nutritivos de la lenteja. Entonces, por favor, laven las lentejas y cocínenlas o cómanlas en ensaladita, un poquito al vapor, y es mucho mejor. Entonces, los germinados para cualquier patología son excelentes. Usted hablaba ahora de los alimentos crudos. ¿Cómo ingerimos, pero para estos procesos solamente de gastritis y problemas gástricos? No, para toda la enfermedad, todo tipo de enfermedad debe imperar mucho los alimentos crudos. Vuelvo a recapitularlo, más o menos los pacientes con cáncer, el 70% de la alimentación debe ser cruda, pero en un paciente que tenga una diabetes, que tenga una artritis, que tenga problemas de fibromialgia, más o menos un 50% de la alimentación debería ser cruda, ensalada. Bueno, pero entonces la gente puede preguntar ahora, se me ocurre, crudo, entonces me como los frijoles crudos. Puede ser. Claro que sí. Los germinados, sí, de los que hablaba usted ahora. Sí, cuando hablamos de alimentación cruda es alimentación viva, entonces debe haber muy buena cantidad de ensalada.
y la persona le hace feo a la ensalada, pero debería ser lo que más impere en la alimentación y debe ser lo primero que yo debo ingerir, la ensalada. La gente comete el error de dejar la ensalada como lo último. No, lo primero que yo debo ingerir la ensalada, primero porque no se me oxiden los minerales y las vitaminas, y segundo porque me va a dar saciedad y no va a permitir que yo coma de pronto lo que sí me hace daño. Entonces mucha alimentación cruda, especialmente ensalada. Y cuando hablamos de ensalada no quiero decir una gran cantidad de verduras hasta 6 o 7, no, con 3 verduras en una ensalada es suficiente. Bueno, volvamos al tema del cáncer. No sé si se nos quedó, es muy largo, pero estamos apenas como sintetizando aquí, como metiendo a la fuerza en el tiempo que tenemos del programa. Alimentos que son muy benéficos para personas que están atravesando cualquier tipo de cáncer. Muy bien, ahí entonces, los germinados, te hablaba de ellos. Los germinados, sí. En las frutas, pues la mayoría de frutas, porque contienen antioxidantes, y en este caso la guanábana, por excelencia, y es muy bueno también en pacientes con cáncer. Ahora sí se incluye la brócoli. La brócoli, por contener esa gran cantidad de azufre natural, pues es uno de los elementos que contrarresta muchísimo el cáncer. Entonces brócoli se puede consumir preferentemente al vapor. Las verduras se deben consumir crudas, las que se pueden consumir crudas, y las otras al vapor, para que no pierdan sus valores nutritivos. Nada de dulces, nada de azúcar. Absolutamente para las personas nada con cáncer. Dulce, ningún tipo de dulce. Y carnes de procedencia animal, por ejemplo. ¿Por qué es que tenemos que hablar de ello? Porque la gran mayoría de este país consume carnes de procedencia animal. 100%. Bueno, entonces una persona que ya tiene 70 años, voy a poner un ejemplo, que dice, no, es que yo toda la vida he comido la carne, ¿cómo me van a quitar la carne ahora? Que me voy a morir. Entonces, bueno, en fin, el eterno problema de que si no como carne, entonces va a ser peor. Bueno, lo que pasa es que hay que entrar a concienciar a las personas. Cuando una persona va y me busca para una asesoría, yo le pregunto, ¿usted en realidad quiere curarse o quiere aliviarse? Entonces cuando ellos me dicen qué diferencia hay entre aliviarse y curarse, yo digo, pues aliviarse es momentáneamente, usted puede durar 1 año, 2 años bien, pero curarse es que la enfermedad o la patología pues se vaya definitivamente. Entonces, si hay posibilidades de cura frente al cáncer, porque depende de su grado, su nivel en el que está el cáncer, pues hay esperanza. Y es importantísimo entonces ningún tipo de carne. Ninguno en lo absoluto, ni pollo, ni pescado, ni de res, y mucho menos la carne de cerdo. El pescadito, ¿qué tal? Y si es de pronto un pescado de mar, que no sea de nuestros ríos contaminados, un pescado de mar para diferentes procesos de enfermedades. En algunos procesos de enfermedades es muy valedero. Por ejemplo, en la artritis, los pescados azules son excelentes. ¿Por qué? Porque contienen omegas. Y los omegas son unos antiinflamatorios por excelencia. Entonces, un paciente con artritis puede consumir unos omegas naturales derivados del pescado, sin ningún inconveniente. De todas maneras, apartándonos de conceptos, digamos, filosóficos, religiosos y todo, sino metiéndonos meramente en el tema de la salud. Usted aconseja, y le pregunto a usted porque de todas maneras su concepción es muy amplia en materia, y yo lo he estado escuchando muchas veces porque hemos trabajado juntos, que usted respeta mucho las creencias de las personas, ¿cierto? Las religiones y demás, pero esto tiene muchas connotaciones religiosas, el consumo de carne. Aquí no estamos tocando los aspectos religiosos, aquí estamos tocando meramente los aspectos de salud. El pescado es una alternativa buena, porque hay muchas personas que dicen, yo definitivamente no quiero ser vegetariano, pero no quiero comer carne, entonces como pescado. El pescado es una posibilidad, inclusive el pollo también, pero cuando es un pollo, por ejemplo, de origen muy campesino, que uno sabe cómo está siendo alimentado ese pollo, que no está recibiendo esos piensos o esos concentrados que son muy ricos en hormonas, sino como lo hacían nuestras abuelas, que alimentaban los pollos sencillamente con lo que sobraba del almuercito. Entonces pues hablamos de lo natural. Y esos pollos definitivamente, inclusive hasta en las patas se les ve el color, porque uno mira un pollo de los que hay en los supermercados y son de patas blancas, y uno dice, ¿qué diferencia hay entre un pollo campesino? Cuando le mira las patas de un pollo campesino son completamente amarillas, y así no sean pollos, digamos, pues como finos, sino un pollo normal. Entonces, porque ellos reciben una alimentación diferente, lo que ellos comen, eso mismo se traduce en mi alimentación. Entonces es muy importante tener en cuenta que sí, los que no son vegetarianos pueden continuar comiendo pollo, su pescado, es más, inclusive hasta la res, pero que con
complementen ingiriendo más vegetales en su dieta. Bueno, hay otra enfermedad supremamente delicada en cuanto al manejo de la alimentación, que es la diabetes. El diabético tiene muchísimas restricciones en cuanto a procesos alimentarios, que sí y que no. Bueno, la diabetes es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome quiere decir que la diabetes ataca varios sistemas a la vez. Un conjunto. Un conjunto, correcto. Por eso un paciente diabético termina, por ejemplo, con ceguera. Y con los riñones con una retinopatía, acabados. con una nefropatía, definitivamente. Entonces el paciente diabético, una de las enfermedades que más requiere dieta es esa, el paciente diabético. Y la gente dice, no, es que le quitaron el azúcar y le quitaron la remolacha, le quitaron cualquier tipo de dulce, tales frutas se las retiraron. Y tal vez, perdóname Fernando, en la enfermedad donde hay más conciencia de todos en cuanto al manejo alimenticio, sobre todo por los dulces, es en la diabetes. Es en la diabetes. Que no sucede en otras enfermedades. Correcto. Entonces resulta que yo le quito al paciente diabético, le quito los dulces, pero en el desayuno le doy una arepa, un pedazo de pan, y de pronto le doy el queso y creo se convierte en dulce. Ya, yo digo, no, pues definitivamente como ahí no comió nada de dulce, porque comió arepa, comió queso y se comió un pedazo de pan, pues ahí no comió absolutamente ningún tipo de azúcar, pero resulta que esas harinas se convierten en azúcar en nuestro interior, en glucosa, entonces no estamos haciendo nada. Entonces al paciente hay que manejarle una dieta muy estricta, pero es excelente porque se ve el resultado. Y aquí vuelvo a recapitular: el germen de trigo y la levadura de cerveza a un paciente diabético no le deberían faltar. Levadura de cerveza y germen de trigo. Y germen de trigo. Que en cuanto a frutas, en cuanto a verduras y comida tradicional de la que nosotros normalmente conocemos en todas partes. La amiga de la diabetes, o sea, que ayuda para que la insulina actúe bien, es la habichuela. Entonces, la habichuela. Definitivamente la habichuela a un paciente diabético, ojalá acostumbrara a licuar 5 vainitas de habichuela, la licuara en un vasito con agua y la consumiera. Definitivamente eso es una herramienta poderosa. No hay que cocinarla así en su estado crudo. La habichuela es excelente alternativa para un paciente diabético. Y lo demás, lo que el médico le haya dicho que no debe consumir. La zanahoria es excelente, pero cuando yo cocino la zanahoria se convierte en azúcar. Entonces debe ser en su estado crudo. ¿Y el banano? Bueno, el es banano, una harina, es una harina. Sí, el banano es excelente y lo que tiene el banano es que es muy rico en potasio y una de los déficits de un diabético es el potasio. Entonces, si el organismo lo tolera, yo puedo. Lo que pasa es que son los excesos. ¿Yo puedo comer un banano? Sí, pues un banano, pero no voy a decir me voy a comer 5 o 6 bananos porque pues obviamente ahí va a entrar una descompensación. También usted decía ahora pacientes con algún tipo de cáncer cero dulce, de cualquier origen, incluyendo la bendita miel de abejas. En los diabéticos hay mucha discusión al respecto de si el diabético puede o no consumir miel de abejas. Muy importante, la glucosa de la miel de abejas es un proceso muy diferente a la glucosa del azúcar, lo mismo que la glucosa que contienen las frutas. Por eso algunos pacientes pueden comer cierto tipo de frutas, algunos pacientes pueden consumir miel de abejas. Mi recomendación como naturista es que ojalá también se abstenga de consumir miel de abejas, a pesar de que es de un origen muy natural, pero es mejor como ser prevenidos para no tener complicación. Se habla mucho de los sustitutos del azúcar, del dulce, para muchas enfermedades, ¿no? Como diferentes presentaciones, pasticas, goticas, como sea. Y no voy a mencionar marcas, no vamos a mencionar marcas tampoco. Pero hay en el mercado una gama muy extensa de dulce para los diabéticos. ¿Bueno o malo? Bueno, aquí sí de pronto yo voy a mencionar, no es la marca, pero sí voy a mencionar el componente principal de muchos edulcorantes y es el aspartame. El aspartame está en entredicho porque se dice que es carcinógeno. Entonces, lo que ustedes vean en el letrerito que dice contiene aspartame o aspartamo, ojalá no lo vayan a consumir. Los naturales son la stevia, que es una planta 100% edulcorante natural y no solamente es porque es dulce, sino porque ayuda a regular por parte del páncreas la insulina. Es la demasiado stevia, dulce. y es excelente. Y otra alternativa que no es muy conocida es el yacón. El yacón definitivamente es otra posibilidad. El yacón tiene un sabor como a zanahoria. Pero lastimosamente no está regulada todavía en Colombia por el INVIMA el yacón. Aquí incluso nuestro profesor Pedro Romeo Quintero nos ha hablado, nos ha mostrado y nos ha llevado a la finca donde producen el yacón aquí en Manizales, en Villa María, y él lo produce, el yacón, excelente para los diabéticos, pero
pues creo que no hay en el mercado todavía nada comercial, lastimosamente. Pasemos así rápidamente ya la diabetes. Vamos a otro término o proceso de enfermedad muy común, que es la hipertensión arterial. Una patología bien común y que también, si no se maneja a tiempo, es complicada, la hipertensión. Yo quiero decirle a la gente por un testimonio de mi tía con 92 años, declarada hipertensa, consumiendo pues hidroclorotiazida, consumiendo el captopril, etcétera, etcétera, dejó de tomar café porque tomaba demasiado café. Y ella que deja de tomar café y su hipertensión que se va. No sé por qué, pero definitivamente no volvió a tomar medicamentos para la hipertensión con solo dejar café. Claro que era que tomaba demasiado, porque hay personas que toman demasiado café. Entonces la sal también está muy restringida para el paciente hipertenso. Y los alimentos más recomendados para el paciente hipertenso definitivamente son la cebolla y el ajo, que son excelentes. Hay por el olor del ajo, pero es una muy buena alternativa. Y frutas, el tomate de árbol. El fruta de tomate de árbol y la maracuyá. Y maracuyá, excelentes. Y frutas que no debe consumir una persona hipertensa, la mora. La mora, y en este caso los que contienen demasiado sodio. Por ejemplo, un paciente que tenga hipertensión no debería consumir ortiga porque contiene muchísimo sodio. Quedamos corticos. Prometí que íbamos a hablar de los niños hiperactivos. En 30 segundos, para los hiperactivos, ¿qué sí, qué no? En 30 segundos para los hiperactivos, definitivamente los dulces. El dulce coloca al niño a millón. Eso es comprobado. Un niño hiperactivo se le da dulce y eso se dispara 100%. Sí. Entonces tratar de retirarle todos los dulces chatarras, ¿no? Yo no, por ejemplo, a mí el de no hay ningún problema, pero el dulce chatarra debe ser descartado en un paciente, en un niño que es hiperactivo. ¿Y qué se le debería dar? Y que sí se le debe dar. Entonces debemos buscar unos dulces de origen natural. En las tiendas naturistas hay muy buenos dulces. Caramelos caramelos muy buenos. Las almendras, que no contienen, además para la memoria y todas las almendras. Entonces es importantísimo para el niño hiperactivo. Hombre, Fernando, nos quedamos muy cortos y abordamos de tantas patologías diferentes como 5 nomás. Así es que quedamos en deuda con ustedes y en un próximo programa trataremos de hacer el espacio para poder tener nuevamente a José Fernando Giraldo aquí. Fernando ha trabajado en Manimés durante varias oportunidades. En este momento está desempleado, mentiras, está dedicado a otras actividades. Las personas que de pronto quieran en su barrio, en la acción comunal, y estoy hablando pues de municipios cercanos a Manizales, inclusive en el eje cafetero, en las empresas, como asesor, como conferencista en materia de salud, llámenlo. Regálenos su número celular, Fernando. Con mucho gusto, Iván. El número es 316-420-1451. 316-420-1451. Le agradezco infinitamente que haya aportado parte de sus conocimientos aquí en Conexión Vital para la gente, ¿verdad? Muy amable, don Iván. Llegamos al final de Conexión Vital. Este programa lo pueden ver nuevamente a las 12 de la noche en repetición. Felicidades y muchas gracias. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.